Ok, bienvenidos de vuelta a Twist Academy. Esta es la semana número 14. Entonces, vamos a empezar. La primera actividad, el tema, ¿cuál es el tema? Dice derechos y responsabilidades de los seres humanos. Entonces, vamos a hablar sobre los derechos y responsabilidades de todos nosotros. Entonces dice, lee la ficha pedagógica con el acompañamiento de un familiar y desarrolla las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con tu docente, tutor o tutora o con un personal directivo de tu institución educativa. Entonces, vamos a empezar. Esta actividad está diseñada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole aproximadamente 50 minutos diarios. No tienen que hacer todas estas actividades en un día o 2 días, tienen que esparcirlo de lunes a viernes, ¿no? Y recomendadamente en 50 minutos diarios, ¿no? Dice, esta ficha sugiere cómo organizar el tiempo. Pero es importante que programes tu propio horario junto a tu familia para realizar las actividades de aprendizaje, ¿no? Cada uno puede ir a su velocidad. Entonces dice, esta semana desarrollarás un proyecto en torno a los derechos humanos. Realizarás junto con la familia la Declaratoria de Derechos y Responsabilidades de mi casa, que es un recurso que nos ayudará a comprender sobre los derechos y responsabilidades que tenemos las personas en nuestro hogar, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Ustedes con su familia van a hacer eso y les va a ayudar a entender sobre los derechos y responsabilidades que tenemos todos en nuestro hogar, ¿no? Entonces dice, ¿sabías que una declaratoria es un documento público que contiene un conjunto de acuerdos que nos comprometemos a cumplir entre las personas que los realizamos? Entonces aquí dice que una declaratoria, este es el término que estamos aprendiendo, es un documento público, ¿no? O sea, de todas las personas, por ejemplo, de Ecuador, que contiene un conjunto de acuerdos que nos comprometemos a cumplir entre las personas que los realizamos, ¿no? Entonces, un ejemplo de una declaratoria es la Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos. Entonces dice, ¿conoces qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son libertades y atributos que nos permiten desarrollar una vida digna, libre y saludable. Estos derechos son inalienables, significa que nadie los puede evitar, ¿no? Es decir, nadie los puede quitar. Y son aplicables en igualdad de condiciones para todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, religión, lengua, origen o cualquier otra condición, ¿no? Entonces prácticamente estos derechos aplican a todos, sin importar las condiciones de las personas. Entonces dice, para construir nuestra declaratoria necesitamos los siguientes materiales. Entonces dice, 6 tarjetas de papel, cartulina o cartón. Las puedes elaborar con material reutilizable como cajas de alimentos, hojas de revistas, etc. Su tamaño puede ser de 10 centímetros por 6 centímetros, ¿no? Ese es el tamaño recomendado, ¿no? Entonces dice que también necesitamos marcadores o pinturas que tengas en casa. También podemos usar esferográficos y tijeras, ¿no? Estos son los materiales para hacer la declaratoria de derechos y responsabilidades. Entonces dice, elabora tus propias tarjetas, personalízalas según tu preferencia y guárdalas. Cada día de la semana utilizaremos 2 de ellas, ¿no? Entonces 2 tarjetas por día, para escribir o dibujar lo que nos causó curiosidad de las actividades y lecturas. Las fichas nos servirán para construir la declaratoria. Entonces, pídele a un familiar que te lea la siguiente historia. Alguien que esté en su casa. Entonces vamos a leer esto juntos. Dice, ¿cómo nacen los derechos humanos? Un día, un grupo de personas decidieron reunirse. Estas personas venían de diferentes lugares del mundo y eran muy distintas unas de otras. Había hombres y mujeres, tenían la piel, el cabello y los ojos de distinto color, y sus rasgos eran diferentes, o sea, físicamente se veían diferentes, ¿no? Venían de países diversos, de lugares fríos y de otros calurosos. Algunos de sus países estaban gobernados por un rey, otros por un presidente. Estas personas hablaban muchos idiomas, tenían diferentes creencias y expresiones culturales. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice otros por un presidente. Entonces nosotros, el Ecuador, usa un presidente. Algunos de los países
de donde venían acababan de salir de una guerra y las ciudades habían quedado destruidas. Muchas personas murieron y perdieron sus hogares y familias. Algunas de ellas habían sido maltratadas a causa de su religión, etnia o por diversas opiniones, ¿no? Entonces, habían maltratado a las personas por su religión, etnia o otras cualidades de las personas. Lo que había hecho que todas estas personas se reúnan con el deseo de que no hubiera más guerras y que nunca más se maltrate a nadie. Entonces, el propósito de esta declaración, de esta reunión de personas, era para evitar más guerras y evitar que se maltrate a las personas. Entonces dice, todas estas personas juntas redactaron un documento en el cual trataron de resumir los derechos para todos los seres humanos y que en todo el mundo se debe respetar. Este documento es una declaratoria universal de los derechos humanos y fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en París. París es una ciudad en Francia, en Europa, no es en otro continente. Casi todos los países del planeta ratificaron, o sea, aceptaron y aprobaron dicha declaración y están obligados a respetar, proteger y cumplir dichos derechos, ¿no? Entonces esto se relaciona a esto que decía aquí, que la declaratoria es documento público en el cual todos nos comprometemos a cumplirlo, ¿no? Entonces aquí también dice que todos están comprometidos, están obligados a respetar, a proteger y cumplir los derechos humanos. Entonces, después de haber leído ese texto dice, ¿sabías que la Declaración de los Derechos Humanos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, es decir, como hermanos? Eso es un dato curioso, ¿no? Eso dice en el documento de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice, actualmente se han establecido 30 derechos universales, o sea, derechos para todos los humanos, entre los que tenemos la libertad, la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación y derecho a la vivienda. ¿Pusiste atención a la lectura que hizo tu familiar? ¿Qué te causó curiosidad? En 2 de las tarjetas escribe alguna palabra, frase o dibuja alguna idea de lo que te causó curiosidad en la lectura anterior. Entonces, vamos a sacar las tarjetas que hicimos antes y vamos a escribir alguna palabra, frase o pueden dibujar algo que les llamó la atención sobre la lectura que leímos aquí, ¿no? Sobre los derechos humanos. Dice, recuerda guardar las tarjetas que elaboraste en tu caja portafolio como siempre para evitar que se pierda o se dañe, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. La siguiente actividad van a ver la actividad número 2 con Victoria. Gracias. No se olviden, por favor, de llenar nuestra encuesta de satisfacción y si es que tienen alguna pregunta o comentario nos pueden contactar por la plataforma de Twist Academy. Gracias.